El sol de nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Presenta este momento en el sol de nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, amigos, aquí estamos en el sol de nuestra España, edición federal, y como lo habíamos anunciado en el comienzo del programa, llega el momento del Centro Asturiano de Buenos Aires, que preside Pilar Simón. Le mandamos un beso enorme a Pilar, que sé que a esta hora está escuchando en este sábado de la mañana el programa. Y bueno, estamos en esta jornada de este sábado 20 de diciembre, al margen de vivir el espíritu navideño, temporada estival. Así que bueno, pero ¿saben ustedes que tenemos muchas novedades para comentarles a todos ustedes? Porque este fin de semana, señoras y señores, nuevamente el Candlelight, justamente en la sala Alejandro Casona, del Centro Asturiano de Buenos Aires, allí en la calle Solís, al 400, hoy, esta tarde, a la hora 19 y posteriormente a las 21:30 con clásicos de Navidad. Y mañana, domingo, a partir de la hora 18, un tributo al gran Phil Collins, también, para no perdérselo. Y a las 20:30, clásicos también de Navidad. Así que bueno, obviamente va a haber espectáculos, actividades también durante todo este verano 2025, ya terminando el 2025, y el 2026 en el Centro Asturiano de Buenos Aires. Pero para charlar un poquito de estos temas y de otros más, lo tengo en línea quien es el tesorero de la institución, que es Eduardo Falk. Eduardo, muy buen día, buen sábado, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Oscar, ¿cómo estás? Bien. Un saludo a toda tu audiencia, un gusto estar contigo. Lo mismo digo, es recíproco realmente, Eduardo. Bueno, yo recién estaba señalando actividades que el asturiano llevó adelante y bueno, y tú como integrante de la comisión directiva del Centro Asturiano, que reitero preside Pilar Simón, han trabajado muchísimo en este 2025, ya están proyectando el 2026 con muchas novedades que ya les estaremos contando en tiempo y forma, pero hagamos un pequeño balance de este 2025, si te parece, querido Eduardo. Es una buena idea, más teniendo en cuenta el momento del año que estamos cerrándolo. Sí. Está bueno poder hacer por ahí un breve repaso de algunas de las cosas que fuimos logrando este año. Sí. Como siempre, nos gusta destacar las obras. Si bien por ahí podemos decir que hicimos más de 20 obras, acá quiero simplemente hablar de por ahí las más importantes. Ajá. Como por ejemplo que hemos inaugurado nuevos vestuarios para la gente que es visitante al club cuando vienen a eventos deportivos. Sí. Hemos asfaltado la parte final del estacionamiento, el piso estaba bastante deteriorado. Ajá. Hemos remodelado el quincho, la parte de la zona que están las piletas, la hemos modernizado, Sí. y realmente la hemos puesto en valor. Sí. Y bueno, y el otro gran trabajo que estamos terminando en este momento es la remodelación puesta en valor del área de campo que está enfrente a las parrillas. Sí. Esa parte, todo el piso que estaba bastante mal, lo hemos cambiado todo, se ha hormigoneado, hemos puesto nuevas mesas, con nuevas sillas. Sí. Y bueno, realmente está quedando muy muy lindo, y esperemos que todos nuestros socios y visitantes lo puedan disfrutar en este verano que pinta realmente muy lindo. Y aparte, Eduardo, si me permitís, tiene una arboleda tan espectacular, el Centro Asturiano, y ese lugar donde estuvieron hormigoneando, ¿no es cierto? Tiene, donde han preparado obviamente los bancos y todo, hay una arboleda que es magnífico para almorzar, para cenar, para merendar, para disfrutar una jornada excelente allí en el campo Covadonga, Eduardo, es así, ¿eh?
Es así, efectivamente, y eso lo hemos preservado. Bien. Toda esa arboleda está totalmente intacta, pero bueno, también hemos puesto que el piso le hemos hecho como para que también haya un poco más de verde, o sea, hemos combinado hormigón con alguna otra Bueno, tipo de construcción para que, bueno, sea también más atractivo y claro. más amigable con el medio ambiente. Excelente, excelente, Porque la excelente. verdad que en eso fue una linda iniciativa. Y bueno, Perfecto. por otro lado también Sí, como para destacar sí, un poco las actividades, ¿no?, que se sí, fueron realizando. Y creo, la verdad quiero centrarme en dos temas que tienen que ver con lo cultural, sí. que realmente este año todo lo que ha pasado en el teatro Increíble, es algo que increíble. superó lo que eran nuestras expectativas. Sí, Te sí, sí. puedo decir que hemos tenido más de 100 representaciones Sí, señor. y bueno, te digo que la cantidad de espectadores fue realmente importantísima. Sí, sí. Y por otro lado, lo que tiene que ver con las actividades deportivas, que Mm, hoy es, digamos, lo que realmente da vida a la institución y lo más fuerte que tenemos, sí. simplemente para mencionar como resumen, nosotros hoy tenemos 14 disciplinas. Ajá. Dentro de esas disciplinas hay más de 70 categorías Ah, bien. que, bueno, que envuelve a 1.300 personas que Sí, aprovechan toda esa oferta sí. deportiva. Sí, señor. Y bueno, y la verdad que estamos contentos porque además tuvimos éxitos deportivos, Bien. como para mencionar alguno. Ujú. En el caso de futsal femenino hemos logrado el ascenso Sí. a la primera B, Ajá. estamos en la AFA Bien. acá. Bien. Después en fútbol 11 Sí. hemos logrado también que va en varias tiras que salimos campeones. Sí. En vóley, que habíamos ascendido el año pasado, logramos mantener Sí. la categoría y salimos tercero. Sí. En esgrima, por ejemplo, una actividad que Mm, no hace mucho tenemos, sí. tenemos al campeón más joven de la Argentina Ah, que se bien. entrena con Qué nosotros. bueno. En, sí, y Bien. bueno, es larga la lista, no quiero Sí. tampoco cansar. No, En por gimnasia favor. artística no hemos Pero destacado. Eduardo, Y, ¿sabes? Eduardo, perdóname pero que te interrumpo, pero ¿sabes qué es lo más importante en todo esto? El plan de trabajo que tienen ustedes en el Centro Asturiano de Buenos Aires, en este caso con las actividades deportivas. Mirá, por ejemplo, uno se señala invitados que vinieron de Asturias, deportivamente hablando, por ejemplo, del fútbol. Sporting Gijón, Real Oviedo, es así, ¿no es cierto? sí, sí, se organizaron Claro. como dos talleres Sí, con la gente del Oviedo. sí. Eso fue a mitad de año y ahora recientemente terminó el Sporting Gijón. Ahí Fueron está. dos experiencias espectaculares. Sí. Nunca se había hecho algo así. Y Y escúchame, y bueno, eso sabes qué, el entusiasmo de los chicos, de los pibes y de los padres, los familiares de los pibes también, de los chicos, que es un semillero, porque uno nunca lo sabe, ¿no es cierto? El futuro de cada uno de esos chicos que obviamente vivieron con ilusión, ¿no es cierto, Eduardo? Y yo recuerdo, porque lo hablábamos con la producción cuando estuvimos presentes allí en el campo de deportes del centro asturiano, los chicos la ilusión que tienen, y obviamente esa llama de ilusión que tienen, y obviamente la familia también, eso es muy importante. así y la gente lo ha demostrado. Hemos hecho evaluaciones, Bien, la bien, gente hemos tenido devoluciones bien, que realmente nos ponen muy, muy contentos. ya lo creo, ya lo Y creo. bueno, nos da fuerza para seguir en este rumbo, ¿no? Que Bien, creemos que es perfecto, el perfecto. mejor, el adecuado. Felicitaciones por todo esto deportivamente hablando, porque han logrado un objetivo muy importante, muy especial en las actividades deportivas del asturiano en todas las disciplinas. Pero hay algo interesante. Ya estamos en temporada 2025-2026, temporada de pileta, hablo, altas temperaturas, y hay una propuesta Sí. más que interesante. Contanos un poquito, Eduardo, por favor. Bueno, vos sabés que el año pasado habíamos
hecho un esfuerzo muy importante para hacer toda una renovación de todo lo que tiene que ver con el complejo de nuestras piletas, Sí, que señor. incluía, o que incluyó, mejor dicho, los vestuarios, Sí, que bueno, que realmente quedaron, algunos dicen que parecen vestuarios de 5 estrellas, de sí, hoteles de señor. 5 estrellas. Doy fe. Eh, Sí, es cierto. Sí. y bueno, ojalá este año la gente eh, pueda disfrutar y se acerque para aprovechar toda esta infraestructura que hoy disponemos. Claro. Y Sí, bueno, sí. la oferta en cuanto a la pileta, realmente hemos tratado de poner valores muy competitivos. Bien. Prácticamente no hemos ajustado los valores en forma comparativa contra los que venían del año pasado. Sí. Hemos incorporado algunas promociones, Bien. tratando especialmente de atraer al socio que hace Ujú. otras actividades dentro de la institución, Bien. como diciendo que bueno, esa gente es la que merece de alguna manera disfrutar y que tenga el acceso en forma más fácil. Y Perfecto. también hemos incorporado como algo nuevo Sí. una especie de descuento Sí. en función de la antigüedad que Ah, tiene el socio en la institución, algo que antes no excelente. teníamos. Bien, Lo excelente. cual, lo cual si se combinan, Ujú. hasta podría ser que sobre el valor de lista prácticamente pagarían la mitad. Claro. Sería hasta menos de lo que hubieran pagado el año pasado. Así que Excelente. bueno, ojalá esta propuesta la gente la considere realmente como una buena propuesta y Sí. bueno, que terminen acercándose y aprovechen la oferta que estamos haciendo, Claro, ¿no? y Bueno, aquel que no se ha asociado al Centro Asturiano de Buenos Aires, pueden ser españoles o no, descendientes de españoles, de otras colectividades. Las casas tienen las puertas abiertas, el Centro Asturiano, para que toda la comunidad se sume también y se puedan asociar y disfrutar de todas las actividades que ustedes tienen allí, Eduardo, porque es así. por supuesto, sí, estamos siempre abiertos Bien, a recibir a más gente, bien, excelente. que bueno, eso es lo que más nos interesa, Claro. poder ampliar nuestra masa societaria. Excelente, excelente. Acá no Y interesa que bueno, sean españoles o no. Claro, sí, decime. por supuesto. No, que como complemento de esto, bueno, también te quería comentar que Sí, está abierta la inscripción a la colonia de vacaciones, bien, que bueno, que es paralelo también con el tema de la pileta, sí, que bueno, señor. los chicos la aprovechan a full. Los peques, sí, eh, y bueno, vamos a ver, desde 3 años hasta 12 años, excelente. siempre es un éxito la colonia y este Sí. año como viene ya la preinscripción parece que supera Apa, también lo que teníamos el año pasado, con lo cual también sí. tenemos muchas expectativas. Bien, bien, Y bien, como siempre acá, el que es socio tiene también su descuento, bien. y el que viene de las organizaciones con las cuales tenemos acuerdos tienen también su descuento, etcétera. Y bueno, tenemos distintas ofertas. Los Ajá, chicos pueden elegir mediodía, día completo, pueden bien, venir el bien. día, pueden Sí. elegir venir la semana, Ajá, una quincena, el mes. O sea, tenemos mucha flexibilidad en cómo la gente se quiere acercar para disfrutar esta oferta. Y bueno, la excelente. colonia no es solamente Sí, ir a la pileta, claro, hay sí. una serie de actividades que complementan, Ajá, aprovechando todo lo que la infraestructura que tenemos, ¿no? O claro, sea que sí, también juegan al fútbol, sí. pueden escalar la palestra, pueden Bien, jugar al pádel, tener alguna actividad de tenis, se combina todo.
Completísimo. Me parece genial, Eduardo, esto que nos estás contando. Señoras y señores, ustedes que nos están escuchando a través del aire, de la radio, de la web, de la emisora, de nuestras aplicaciones también, súmense al Centro Asturiano de Buenos Aires, en la calle Solís al 400, allí está la administración de lunes a viernes de 10 a 18, si no en el campo Covadonga, Avenida Libertador 1084, pueden ir, pedir informes, asociarse a la institución y disfrutar de todos los beneficios, pero todos, que tiene el asturiano. Y les doy un teléfono también, que es justamente el teléfono de WhatsApp, de fácil numeración, que es el 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58 para todo lo que quieran informarse, consultar, todo lo que necesiten, también los correos electrónicos de la institución y un teléfono fijo que de lunes a viernes de 10 a 18 atienden justamente en la calle Solís al 400 en la administración, que es el 4381 0654. Reitero, 4381 0654 y si no, el WhatsApp 11 51 58 58 58. Las puertas del Centro Asturiano de Buenos Aires están abiertas para toda la comunidad hispano-argentina y aquellos que no son argentinos, de otras nacionalidades, pero que pueden sumarse y disfrutar de esas bellísimas instalaciones, tanto Vicente López como en el centro porteño, en la zona del barrio de Montserrat. Mi querido Eduardo Falk, tesorero de la institución, gracias por este ratito aquí en nuestro programa y nos estamos viendo próximamente, Eduardo, para darnos un abrazo también, Bueno, Oscar, te agradezco mucho esta oportunidad que nos diste y bueno, aprovecho también para saludarte y desearte una muy feliz Navidad y también para toda tu audiencia y bueno, y que tengamos un muy buen año 2026. Así es, para ti también, querido Eduardo, para tu esposa también, para toda tu familia y para toda la comisión directiva del Centro Asturiano, Pilar Simón y todos los que llevan adelante el timón de Asturias acá en Buenos Aires. Así que, Eduardo, abrazo grande y quedamos un instante en línea privada, ¿te parece? Muchas gracias, abrazo grande también. Gracias, querido amigo, gracias. Señoras y señores, así conversábamos con Eduardo Falk, una excelente propuesta, este caballero que es el tesorero justamente del Centro Asturiano y las puertas abiertas para todos. Anótense, afíliense, asóciense, porque realmente van a disfrutar de espectaculares instalaciones tanto en Vicente López como aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y ahora, y hablando de música también de Asturias, porque estamos viviendo ese espíritu navideño, vamos a disfrutar de este joven autor e intérprete que hace muy pocas semanas estuvo acá en la República Argentina y como dicen los chicos, los pibes, la rompió. Melendi, gran asturiano, autor e intérprete, joven talentoso, Melendi y esta versión de Llegó la Navidad. Vamos con la música.